Bien, pues vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Les agradezco mucho su puntualidad. Vamos a continuar ahora con el módulo número 2. El módulo número 2 habla siempre del tema de Hobbes, es la continuación del tema de Hobbes. Y ayer no mostramos directamente el material, sino que por medio del uso de la pizarra estuvimos platicando de cuestiones generales sobre Thomas Hobbes. Hoy sí vamos a utilizar el material que les envié. Lo vamos a utilizar aquí mismo. Y vamos a tomarlo como referencia. ¿Ok? Vamos a tomarlo como referencia. Pueden tomar nota de lo más importante. En realidad, el tema de Hobbes se concentra muchísimo en lo que ya dijimos ayer, pero vamos a basarnos el día de hoy en este material. Entonces comenta, para comprender mejor a Hobbes, su ideal y su ideal de Estado, o sea, cuál es el Estado ideal para Hobbes. Vamos a hablar de lo que él pretendía con el contrato social al que hacía referencia en el Leviatán. Y como comentamos el día de ayer, para Hobbes, el estado natural del hombre es dejarse llevar sus pasiones. Por tanto, él decía, no se puede quedar sin autoridad política. Es más, las dos razones por las que los habitantes, los ciudadanos quisieran elegir a un rey para que éste los gobierne, es porque no pueden vivir sin autoridad política alguna. Es decir, no pueden vivir, no pueden sostener una sociedad civil sin un gobernante. Y dos, solamente mediante un gobernante pueden sobrevivir. ¿Por qué? Porque en cualquier sistema en donde las pasiones sean las que gobiernen, su finalidad es la destrucción. ¿Ok? Imagínense ustedes, por ejemplo, un centro de readaptación social en donde no haya ningún tipo de autoridad. Incluso, quizá en algún momento ustedes hayan preguntado, oye, ¿por qué se dice que en la cárcel hay armas? ¿Por qué se dice que en la cárcel siguen habiendo drogas? ¿No puede entrar el gobierno y quitarle todas esas cosas a las personas que están en la cárcel? ¿Por qué no lo hace? Porque es un mecanismo de gobierno interno que tienen para que se mantenga lo más posible la paz y el orden. ¿Ok? Entonces, es lo que dice Hobbes. Es necesario que haya un gobierno. Ahora, como dijimos ayer, el pacto social, según Hobbes, significa que los habitantes, los ciudadanos, cedan por completo su libertad al Estado. ¿Ok? Así que vamos a ver a continuación cada uno de los puntos que es importante que el rey y los ciudadanos tengan en cuenta en ese pacto social que hacen los ciudadanos con el rey. Por ejemplo, el punto número 1 dice, el soberano tiene libertad de censura en los libros y las opiniones. Es decir, las personas, los ciudadanos no pueden escribir o no pueden difundir ninguna idea que vaya en contra de lo que quiera el rey. ¿Ok? Sí pueden dar su opinión siempre y cuando no contravenga lo que el rey dice. Inciso A. Los súbditos no pueden, bajo ninguna condición, destituir al soberano o instituir uno nuevo. ¿Se acuerdan lo que decía Hobbes en Luke? A diferencia de lo que dice Hobbes, ayer lo comentábamos. Según Luke, ¿qué sí puede hacer el gobernante? Los ciudadanos. A ver. Destituir al rey, ¿no? Exactamente, mediante una revolución. Mediante una revolución, es decir, mediante un movimiento que destrone. Destronar se refiere a quitar del trono. Pero en la idea original, mediante el Leviatán que tenía del contrato social Hobbes, eso no se puede hacer. ¿Ok? A ver, don Cides, ¿me puedes ayudar leyendo aquí el inciso B? Otra de las condiciones.
El soberano no ha hecho pacto con los súbditos, son estos los que han hecho pacto entre ellos. Jamás puede Puede. decirse, puede decirse, por lo, por lo tanto, que es el soberano haya roto el pacto con sus súbditos. Estos, por otra parte, jamás pueden liberarse de la sujeción de aquel. Correcto, muchas gracias. Ahí está. Dice, si pasa algo, no es culpa mía, es culpa de los que me eligieron. El pacto social que se ha hecho entre los ciudadanos y el gobernante no se puede romper. Prácticamente están en sujeción a aquel a quien han elegido para que los gobierne. ¿Ok? Inciso C. Cuando la mayoría de los hombres ha designado a alguno para ser soberano, la minoría debe seguirlo. Obviamente, no todos van a estar de acuerdo, pero la regla es que la minoría de los que no hayan sido partícipes en la elección de este soberano deben estar sujetos también a su autoridad. A ver, bueno, la D dice, el soberano no puede cometer injuria contra sus súbditos. ¿Qué significa la palabra injuria? ¿Quién es una persona que injuria? ¿Qué significa la palabra injuria? A ver, ¿qué me dice? No puede cometer ninguna clase de injusticia en la definición. Es decir, no se le puede culpar al rey nunca que ha sido injusto. Porque, repetimos, ha sido el súbdito el que fue a buscar al rey para que éste lo gobierne. Consecuentemente, el soberano jamás puede ser castigado por injuria, jamás puede ser castigado en justicia. ¿Por qué? Porque tiene carta libre para hacer lo que quiera. El soberano tiene derecho de hacer la guerra y la paz mediante, como dijimos ayer, designar a las personas eh, que se encargarán precisamente de buscar siempre la paz y el orden en tiempos de paz y en tiempos de guerra. Por ejemplo, los países más poderosos en el mundo como son, por ejemplo, Rusia, China, Inglaterra, sobre todo Estados Unidos, ellos están en constante tiempo de guerra para poder mantenerse en paz. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si los Estados Unidos eliminaran su sistema antimisiles que tiene distribuido por todos lados? ¿Qué creen que pasaría si un día anuncian los Estados Unidos? ¿Saben qué? Por decreto presidencial se eliminan los antimisiles que existen en el Atlántico, en el Pacífico. ¿Qué creen que pase ese mismo día o al siguiente día? A lo mejor se desataría alguna guerra o algo porque no tienen cómo defenderse, ¿no? Exactamente. El, a ver, Patricio, Oye, perdón, es que pensé que no servía el micro. se escucha así lejitos tu voz. Ok, es que sí, conectado con audífonos, pero no sé si Sí, Zoom. se escucha lejitos. Gracias. Ok, prácticamente en el momento, les caerían 2 o 3 misiles lanzados por Corea del Norte, por China, a lo mejor por Rusia. Entonces, para tener la paz que buscan, tienen que estar en constante estado de guerra. Y es lo que dice este asunto de Leviatán. El soberano tiene derecho de hacer la guerra y la paz, o sea, tiene derecho a estar en estado de guerra o hacer la guerra para mantener la propia paz. El soberano tiene el poder judicial en el Estado y tiene el poder de elegir sus propios funcionarios. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que representaría prácticamente un monarca autoritario. Tenemos a Napoleón Bonaparte. ¿Alguno de ustedes conoce la historia de Napoleón? ¿Cuál es la historia de Napoleón? Se los cuento
en 5 minutos, menos. Napoleón es un soldado que vivió en la época de la Revolución Francesa. Y cuando termina la Revolución Francesa, por ahí de 1799, termina, de hecho termina un poco antes, y está un gobierno llamado el Directorio, que estaba allí medio tambaleante. Napoleón Bonaparte hace un golpe de estado a Francia y se autoproclama cónsul. Y después se autoproclama Napoleón I, emperador de Francia. Y básicamente hace lo que dice el Leviatán: censura la prensa, regula la educación, la cultura en Francia, y se dedica a controlar de una manera bastante estricta todo lo que sucede en el Imperio francés. Además de eso, empieza a acrecentar su territorio. Y no es hasta que vienen las potencias de la época, las otras potencias como Inglaterra, como Austria, como Rusia. No es hasta que vienen o sea, tienen que venir ellos para que Napoleón sea derrotado. Y en 1915, Napoleón es derrotado y es enviado a una isla en el sur del Pacífico para que ahí muera en 1921-25 más o menos. Así que él es el ejemplo perfecto de eso. La gente llegó a aprobar incluso el gobierno de Napoleón. ¿Por qué? Porque aprovechó el contexto de una Francia débil que no buscaba cómo gobernarse después de haber eliminado la monarquía. ¿Ok? En conclusión, Hobbes llama paz y orden dentro del Estado a aquella obligación del súbdito de obedecer drásticamente al soberano, que tendrá todos los derechos y todas las herramientas para mantener sumisa a la población, con la finalidad de que éste logre la paz y el orden que en un estado de naturaleza es imposible lograr. Ahora, ¿quieren saber ustedes si se les quedó y se les grabó y entendieron en buena parte lo que dijimos durante esos 2 días? Vamos a hacer un pequeño repaso. Vamos a utilizar un documento en PDF que les voy a compartir, de hecho, en este momento en el WhatsApp. Y ahorita lo voy a compartir en pantalla para que contestemos entre los 4 esta información. El repaso es los módulos 1 al 4. ¿Ok? Son los módulos 1 al 4. Y vamos a contestar lo relacionado con los módulos 1 al 2. A ver, no les voy a dar pistas. Quiero saber qué tanto quedó clara la información con la manera como lo estamos conversando. ¿Ok? A ver, y vamos a ir en orden preguntándoles. Si no tienen audio o no está muy claro, Patricio, puedes poner tu respuesta mediante el chat. ¿Ok? Primero les voy a preguntar, voy a marcar la respuesta y después regresamos para ver si estuvo bien o estuvo mal y hacer la retroalimentación correspondiente. ¿Ok? Perfecto. Dice la primera pregunta para Cristel. Dice Cristel, el interés principal de Hobbes en su pensamiento político se centra en qué cosa: la paz y el orden, la astucia y el poder, la guerra y la justicia, o la libertad y la armonía. Creo que sería la paz y el orden, ¿no? Ok, vamos a marcarlo. Recuerden, no les voy a decir si está bien o está mal todavía. Según Hobbes, una característica del Estado es, Patricio, garantizar la justa distribución de la riqueza material, asegurar el orden entre los hombres mediante el uso de la fuerza, imponer los intereses de los sectores populares a toda la sociedad, o impedir invasiones extranjeras mediante el reclutamiento de los ciudadanos. Sería la B.
La B, dice Patricio. ¿Seguro, Patricio? Bueno. A ver, don Cides. En el Leviatán se señala como uno de los derechos del ciudadano, perdón, del soberano, del rey. Elegir a sus sucesores de los nobles o militares, apropiarse de los bienes materiales de sus súbditos, retractarse del contrato moral efectuado con su pueblo o designar a sus colaboradores en tiempo de paz o de guerra. ¿Cuál será? ¿A, B, C o D? Piénsale bien. ¿Cuál será? La D. La D, dice don Cid. ¿Será? ¿Será? Dice la 4, Cristel. Para Hobbes, una característica del poder coercitivo consiste en, este signo de interrogación está de más. Reprimir a los grupos disidentes, garantizar el derecho de propiedad, estimular la participación política del pueblo o utilizar la fuerza física para garantizar el orden. Creo que es la C. La C. La C. Dice. Ok, nos vamos a vivir. Nos vamos acá a la pregunta 6, porque la 5 habla de Shakespeare, que vamos a ver mañana. Patricio, y en aquellos tiempos los hombres vivían sin ley ni gobernante. Así vivió el hombre en el comienzo únicamente con su deseo de poder. El párrafo anterior se refiere a lo que Hobbes llamó libre albedrío, sociedad civil, comunismo primitivo o estado de naturaleza. ¿Cuál será, Patricio? Yo creo que es la A. La A, dice Patricio. Ok. Nos vamos a la 9. A ver, don Cides. Para Hobbes, la paz y el orden son su principal interés, un problema filosófico, un principio religioso o la característica de todo gobierno. ¿Cuál será? La D. La característica de todo gobierno. Dice la 10, Cristel. Según Hobbes, el estado de naturaleza de los hombres se dio cuando estos elegían el más anciano como su líder, vivían sin autoridad política alguna, producían lo necesario para sobrevivir o dependían directamente de las condiciones climáticas. La B. La B, vivían sin autoridad política alguna. La 11, Patricio. Según Hobbes, el Estado se caracteriza, entre otras cosas, por tener como objetivo el sometimiento de otras naciones, ser un instrumento de la clase de poder, ser un convenio entre los hombres o existir al margen de la sociedad. ¿Cómo se define el Estado? La C. ¿La qué, perdón? La C. La Puede ser, C. pero no estoy muy seguro. Ok. Dice, a ver, don Cides, para Hobbes, una de las razones que dieron origen al Estado fue la división de la sociedad en clases contrarias, la necesidad de los hombres de defender su vida, la preservación de la propiedad privada o la necesidad de orientar la economía. O sea, ¿por qué las personas dijeron no hay que vivir en Estado? Ya no podemos seguir viviendo así como estamos. ¿Cuál será? Tómate tu tiempo.
Recuerden que los que vean la clase grabada le pueden poner por 2. Porque yo lo subo a YouTube y pueden ponerle por 2 para que yo hable así un poquito más rápido y se evite estos tiempos de silencio que son necesarios en la clase en vivo, pero en la clase grabada quizás sea un poco tedioso escuchar una clase en donde hay tiempos muertos, ¿verdad? Póngalo por 2 con los audífonos y se escucha chévere. A ver, don Cides, ¿cuál sería la respuesta correcta? ¿La A, la B, la C o la D? Ya te dormiste, don Cides. Eh, ¿Cuál será? ¿Por qué querían? ¿Cuál te suena? ¿Cuál te suena? Después les voy a explicar un poquito cómo pueden hacer este ejercicio de opción múltiple, pero ahorita, ¿cuál te suena? Con base a lo que estuvimos platicando durante solo 2 días. la ¿La cuál? necesidad de la B. La B. La B. Sí. ¿Ok? A ver, Cristel, según Hobbes, uno de los derechos del soberano, según los puntos que vimos en los incisos, ¿cuál sería? Heredar el poder, planear la economía, designar su gabinete o renunciar a sus privilegios. ¿Cuál será? Creo que es la D. Renunciar a sus privilegios. A ver, para Hobbes, la justicia surge con qué cosa, con el Estado, con la sociedad, con el espíritu absoluto o con la libertad individual. Aquí puede contestar cualquiera. Creo que el Estado. El Estado. A ver, el primero o la primera que conteste, voy a poner la respuesta. Según Hobbes, los derechos inalienables son aquellos que, ¿cuáles son La, los? la, La A, los que deben ser otorgados por el soberano. El hombre puede hacer lo que quiera con él mismo y con aquello que le pertenece, siempre y cuando no lo lleve a su propio exterminio. Esta es una definición de Locke. ¿Sobre qué cosa? Sobre la justicia, sobre la libertad, sobre la razón o sobre el orden. ¿Qué será? Cualquiera puede contestar. La libertad. La libertad, dice Cristel. A ver, esto lo vimos al principio de ayer como contexto para empezar toda esta historia que estamos comentando sobre Hobbes. ¿En qué siglo surge el pensamiento político moderno caracterizado inicialmente por la idea de Hobbes sobre el elegir y hacer un contrato en la social D. con un gobernante? ¿Qué siglo es? El siglo 17. 17, correcto. O sea, no estoy diciendo si está correcto, es 17. Y por último, 19. Aquí está más fácil. Según su libro de texto, los pensadores liberales fueron herederos filosóficos de el único que ya vimos hasta ahora, de Hobbes. Vamos a calificarlo. Vamos a calificar las respuestas que pusieron. Y donde no haya estado bien, quiero preguntar a todos que me den la respuesta y si ninguno sabe la respuesta, entonces les doy la correcta. A ver, aquí es correcto. Muy bien. La paz y el orden. No me acuerdo cuál era bien. Ya no se acuerdan, ahorita lo van a recordar. Esta está correcta también. Esta está correcta también. Y la 4 no está correcta. ¿Saben por qué no está correcta? Porque no conocemos el significado de la palabra que marqué. ¿Qué significa coercitivo? Cuando alguien de manera coercitiva
hace que alguien haga algo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Es una palabra dominguera. La podemos utilizar cuando nos estén regañando. Vamos a decir, no me, no hagas que de manera coercitiva. Pues es como un tipo regaño, ¿no? Así que, A la fuerza. que haga que alguien lo haga a la fuerza, obligado. Entonces, si sabemos el significado de esa palabra, ¿cuál sería la respuesta correcta? La D. La de utilizar la fuerza física para garantizar el orden. Después nos vamos a la 6. La 6 no está correcta. Y en aquellos tiempos los hombres vivían sin ley ni gobernante. Así vivió el hombre en el comienzo únicamente con su deseo de poder. Es el comunismo primitivo. Era el estado de la naturaleza, ¿no? Claro, era el estado de naturaleza, que es la base. Así que llevamos ¿cuántas buenas? 3 buenas y 2 malas. A ver si nos recuperamos. A ver, fíjense, aquí les quiero mostrar algo que en prepa abierta es muy común. Vamos a remitirnos a la pregunta número 1. Dice, el principal interés de Hobbes en su pensamiento político se centra en la paz y el orden. Y vean cómo en la pregunta 9 nos hace la misma pregunta, pero invertida. Dice, para Hobbes, la paz y el orden son. ¿Cuál sería la respuesta? Su Regresamos aquí. principal interés, ¿no? Exactamente. Es la misma idea, solamente que volteada. Su principal interés. Vean la pregunta 1. El interés principal de Hobbes es la paz y el orden. Y aquí en la pregunta 9 dice, la paz y el orden son su principal interés. Así que cuando estén presentando un examen de prepa abierta, traten de identificar cómo algunas preguntas previas o algunas preguntas posteriores a la que estamos contestando pudieran estarnos dando la respuesta correcta. Así que vamos 3 de 3. 3 de 3. Pregunta 10 está correcta. Pregunta 11 está correcta. Pregunta 12 está correcta. Y la pregunta 13 no está correcta. ¿Cuál sería, ahora ya pensándolo mejor, cuál es uno de los derechos del soberano, del rey? ¿Qué autorización le daban los ciudadanos al hacer ese pacto con el rey? Renunciar a sus privilegios era lo último que iba a hacer. Imagínense que renuncie a estar en la gloria a un rey. Jamás. Ah, Heredar el poder, les quedan 2 opciones. Designar su gabinete, ¿no? Designar. Él podía escoger a quien él quisiera, ¿no? ¿Con qué razón? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Por esta. Dice, para estar en tiempos de paz o de guerra. Fíjense cómo la 3 también nos ayuda a contestar esta, porque dice, los derechos del soberano, designar a sus colaboradores en tiempos de paz o de guerra. Probablemente aquí la palabra que no entendíamos era la palabra gabinete. ¿Qué es un gabinete para un gobernante? Por ejemplo, dentro de poco vamos a escuchar quién va a ser el gabinete o quiénes van a formar parte del gabinete de la presidenta y del gobernador de Yucatán. Es el grupo de asesores o de colaboradores que va a tener el gobernador y la presidenta para que puedan trabajar con él y con ella. Así que esa es la respuesta correcta. Para Job la justicia surge en el Estado. ¿Qué son los derechos inalienables? Un derecho inalienable, ¿cuál es?
¿Qué significa la palabra inalienable? No se puede cambiar. Que no se puede quitar. Por tanto, que no se puede privar al ciudadano. Correcto, correcto, correcto y correcto. ¿Cuántas buenas tuvimos? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿9 de cuántas? 9 buenas. ¿Y cuántas malas? Malas tuvimos 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, contestamos 14 preguntas. Y de 14 preguntas, a ver, vamos a sacar la cuenta. De 14 preguntas, contestamos bien 9. A ver, entre 14. Estamos ¿Cuánto hubiéramos tenido? A ver, 9 por 14 entre 100. No. ¿Cómo se saca la calificación? 9 buenas por 100 entre 14. 64. Sí pasamos. Sí pasamos el examen. ¿Cuál de las que se contestaron? De las 4 malas que se tuvieron, de las 5 malas que se tuvieron, ¿cuántas sí hubieran contestado bien, Cristel y Don Cides? De panzazo, dicen. ¿Cuántas sí hubieran contestado bien? De las 5 que salieron mal. Es que igual, maestro, Ah, obviamente, ahorita de repente nos paniqueamos, bueno, yo pienso, ¿no? Como que es muy rápido y a lo mejor a veces pensarle un poquito más de tiempo ya te deja analizar la situación. exactamente. Lo que ahorita quise mostrarles es que precisamente eso. Si con 2 días de clases pudieron contestar 9 de 14 preguntas sobre un tema completamente nuevo para ustedes, imagínense si, como dice Don Cides, lo analizas, lo piensas, lo estudias. Este asunto, es más, esta asignatura es de la asignatura en la que más 9 y 10 hay en la prepa abierta. ¿Ok? También tenemos 6, 7 y hay un alumno que pasó esta vez, dice, ya vio maestro, sí pude pasar textos políticos y sociales 2 y sin estudiar, dice, y sacó 6. Entonces, noten cómo la asignatura no es tan complicada. No es tan complicada de tal manera que apenas viendo los 2 días podemos contestar con bastante, un poquito contrarreloj. Aún podemos contestar bien la mayoría de las preguntas. ¿Ok? Siempre mantengan esa actitud positiva sobre el tema del estudio con respecto a que sí pueden hacer mucho más, de que pueden, a pesar de que estén trabajando, a pesar de que tengan otras responsabilidades. Si separan un poquito de tiempo, les va a ir muy bien en ese sentido. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre este tema, sobre Hobbes? ¿Alguna pregunta? Cuando les pregunten eso por el maestro, ¿saben qué van a contestar? Van a contestar, por el momento no, maestro, no tengo ninguna duda. ¿Qué significa eso, Cristel? Pues que ya todo quedó claro. No. Quiere decir que déjame procesarlo, déjame masticarlo, déjame estudiarlo un poquito y cuando surja alguna duda, profe o maestro, maestra, te comento. Porque como dice Don Cides, ni modo que yo te diga todas mis dudas y todavía lo estoy procesando. Ese es un errorcito un poquito común de los maestros, ¿verdad? Queremos que el alumno
inmediatamente nos dé respuestas sobre algunas cosas. No. Cuando les pregunten, por el momento no. Así el maestro no va a poder decirles. ¿Se acuerdan que les pregunté si tenían alguna duda y me dijeron que no? No, yo no dije que no. Yo dije que por el momento no tenía ninguna duda. Así cuando estén estudiando, cuando estén leyendo, si surge, lo pueden retomar. Y con toda confianza. Si están viendo, por ejemplo, Shakespeare, vamos a ver Shakespeare mañana y de repente, oye, maestro, por cierto, fíjese que ayer estaba yo checando eso y me quedó la duda sobre cierta pregunta. Y entonces se va retomando y se haciendo la cadenita para que después de ver los 16 módulos ya tengan bien clara la información. ¿Ok? Perfecto. Les voy a mandar ahorita el documento con las respuestas ya puestas, ya corregidas, porque nos va a servir el día de mañana. ¿Ok? Muy bien. Pues de esa manera concluimos el día de hoy. Se fue Patricio por alguna falla técnica, creo, pero nos vemos mañana. Cualquier duda, estamos en el grupo de WhatsApp. Con toda confianza, por favor, me comenta. Sale, vale. Nos vemos entonces. Maestro, Gracias. Vamos a terminar esa transmisión y ahorita nos volvemos a conectar para el tema de lo de las inscripciones y cómo darse de alta en la SEP, ¿ok? sí. Ok, puedes conectarte entonces en un momentito.